días, muchísimas gracias por continuar con nosotros. En este momento vamos a dar paso al segundo momento de nuestro encuentro de fenomenología y hermenéutica. En este vamos a tener la presentación del profesor Luis de Rueda de una conferencia titulada Sentido y Patología de Civilización. Bueno, un poco como decía antes, creo que las presentaciones en tu caso sobran, pero por formalidad quiero mencionar un par de datos sobre el profesor Luis Sáez. El profesor Luis es profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Granada, es especializado en filosofía contemporánea, ha realizado estudios sobre la interconexión entre las corrientes filosóficas que vienen desarrollándose desde finales del siglo XIX. Sus principales obras son el texto Movimientos Filosóficos Actuales, el conflicto entre continentales y analíticos, Ser errático, El ocaso de Occidente, Tierra y Mundo. Todos estos son libros. Creo que es de los filósofos que todavía nos agrada que escribe libros y que se toma el tiempo para pensar y para acompañarnos, para permitirnos acompañarlo en su reflexión. Es coordinador del grupo de investigación La Imagen Barroca del Mundo, investigador principal del proyecto de investigación Herencia y Actualización del Barroco como Etos Inclusivo y pues miembro de múltiples organizaciones académicas. Sus intereses de investigación se centran en temas relacionados con ontología crítica de la sociedad, el pensamiento de la diferencia, estudios interdisciplinares entre filosofía, psicopatología y evidentemente en el campo de la fenomenología y hermenéutica. Profesor Luis, para nosotros es todo un gusto que esté con nosotros, que nos acompañe y poder escuchar. Bien, muchas gracias. Repito mi agradecimiento, ¿no?, por la invitación y a todos ustedes, ¿no?, por escuchar. Voy a hablar sobre patologías de civilización, que si es posible pensar una noción de patología que tenga un carácter colectivo y un carácter incluso civilizacional. Y lo voy a relacionar con el término sentido, que es un término fenomenológico, pero también que tiene otras acepciones, ¿no? Voy a intentar aplicar el concepto de patología de civilización, tal y como la entiendo yo, a la noción de sentido. Parece indudable que nos encontramos en una época de crisis. Multitud de fenómenos lo ponen de manifiesto, porque hoy hablamos al menos de crisis económica, crisis ecológica, de la ideología, del estado de bienestar, etc. Y surge la sospecha desde muchos puntos de vista de que esta crisis tan compleja involucra fenómenos de tipo patológico. El crecimiento de las enfermedades psíquicas y hasta de los suicidios es algo que ya no puede ser negado o escondido bajo la alfombra. Cabría preguntar en este punto si con los términos de patología o enfermedad estamos condenados a referirnos meramente a lo que sucede a la intimidad del sujeto. ¿No es posible hablar de patologías colectivas, incluso referidas a toda una civilización, la occidental? Desde mi punto de vista, no cabe duda de que sí. Ocurre, sin embargo, que existe una resistencia a reconocerlo, hasta el punto de que asistimos en la actualidad a una privatización del malestar, por la cual, tanto desde la ciencia de la salud como desde gran parte del imaginario social, se convierte al sujeto concreto en el origen de patologías que en realidad proceden de nuestro entramado colectivo. Al abordar esta cuestión nos percatamos además de que quizás faltan instrumentos conceptuales en este campo. Sigmund Freud lo señalaba en los últimos años de su vida. Había escrito textos sobre esta problemática, como ustedes saben, como el malestar de la cultura, pero él mismo confiesa que ha proyectado a lo transindividual categorías que proceden de la analítica individual y que se trata únicamente, dice, de analogías. Pese a todas estas dificultades, añade, podemos esperar que algún día se pueda emprender semejante patología de las comunidades humanas. Para comenzar a indagar
el significado de patología de civilización, realizaré dos observaciones preliminares. Es obvio, en primer lugar, que la problemática concierne a una investigación en la que se deberían cruzar las ciencias de la salud, como psicología, psiquiatría, etcétera, y la filosofía. Desde esta última, la indagación es necesariamente de carácter ontológico, pues lo concernido aquí es el ser mismo de una vida colectiva. En segundo lugar, hay que decir que las patologías civilizacionales no pertenecen al ámbito estrictamente sociopolítico, aunque se exprese en él. Pertenecen más bien al ámbito más profundo de lo cultural. La cultura está supuesta en el mundo sociopolítico como una profundidad de tendencias y disposiciones que cohesionan al colectivo. Es un ethos, en el sentido aristotélico, de un modo de ser envolvente que acompaña a valores concretos, fines, metas, etc., y que porta, diríamos hoy, una comprensión o visión del mundo. Dado que la cultura es, ante todo, un modo de ser, y en ello radica su carácter ontológico, comporta una relación colectiva con el sentido. Pues un modo de ser es, en el fondo, un posicionamiento respecto al sentido del propio ser y respecto al sentido del mundo. Y en este punto se nos desvela el significado de patología de civilización. Una patología de civilización, afectando ontológicamente al ser de una comunidad, es un fenómeno que entorpece o colapsa, a mi juicio, la relación de ésta con el sentido. Ahora bien, ¿qué es el sentido? Nos topamos aquí con la complejidad de este concepto. El término se utiliza de varias formas, como equivalente a significado, como la tendencia de un movimiento, como la determinación estructural de un ente, etc. Yo voy a subrayar dos acepciones pertinentes. En primer lugar, se trata de una noción propia de la fenomenología y de la hermenéutica. Desde este punto de vista, se retrotrae al concepto griego de fenómeno, phainommenon, que significa lo que aparece, siendo este aparecer, por la vinculación que hay entre fenómeno y phainein, un mostrar, un mostrarse o salir a la luz. El sentido es este salir a la luz mostrándose de un modo en un ser como o ser así. Esta significación general posee rasgos específicos dependiendo de la posición filosófica que tomemos. La fenomenología de Husserl y sus seguidores entiende, como saben, que el sentido se da en una experiencia intencional del sujeto como conciencia trascendental. Para Heidegger y la hermenéutica, en cambio, el sentido se da en una experiencia que está hundida en la facticidad de la existencia y de la historia. El sentido, además, es aquello que se comprende, lo que se ofrece siempre a la comprensión o a la interpretación. Pues bien, para simplificar, me voy a referir a esta acepción del término, inclinándome por la vertiente hermenéutica con las expresiones sentido comprensible o comprensión de sentido. El sentido es aquí, de una forma más concisa, el modo en que a circunstancias situadas temporal y espacialmente nos comprendemos y el modo en que en tales circunstancias comprendemos lo que nos rodea como una totalidad envolvente, es decir, el modo en que comprendemos el mundo. En segundo lugar, sentido se utiliza en expresiones como tiene sentido haber confiado en esto o aquello, carece de sentido proseguir, y de un modo más radical en expresiones como el sentido de la vida. Esta acepción, me parece, se caracteriza por referirse al valor que algo tiene para la vida, la existencia o el hecho de ser, y al valor que posee el hecho mismo de vivir, existir o ser. Me referiré a esta acepción con la noción de sentido agónico. Agón, como saben, significa en griego contienda o lucha. El sentido agónico de algo se refiere, dicho con sencillez, a si vale la pena luchar por ese algo, poner la vida en ello, o en general a si la vida, la existencia o el hecho de ser son algo por cuya causa estaríamos dispuestos a luchar. Podemos preguntarnos
preguntarnos ahora qué podría significar que nuestro comportamiento fuese, respecto a estas dos formas del sentido, un comportamiento patológico. ¿Qué es una patología del sentido en una acepción y otra? Me parece que la respuesta podría ser la siguiente. Lo patológico es, en un sentido determinado y concreto, lo patológico no es un sentido concreto o determinado, sino la imposibilidad de que el sentido se dé en cuanto tal. Lo patológico tiene lugar cuando las condiciones de posibilidad del sentido, en cuanto tal, decaen, son ofuscadas o se destruyen. Cuando esto ocurre, en el caso de la comprensión del sentido, el resultado es una nefasta imposibilidad de otorgar significatividad a las realidades del mundo y al mundo propio o sí mismo. Comprender al mundo actual, por ejemplo, como asfixiante o miserable, porque falta en él la justicia, o comprenderse a sí mismo en la desesperación, son, a pesar de todo, comprensiones. Entrañan tristeza y angustia, pero no son patologías. Lo patológico residiría en que ya no fuese posible comprenderse a sí mismo, reunirse consigo mismo en un yo soy, al tiempo que las realidades del mundo pierden todo su relieve y se convierten en indiferentes o más radicalmente asignificativas. Lo patológico es un no poder acceder de ningún modo a la experiencia del comprender sentido. De modo análogo, se puede hablar de patología en relación con el sentido agónico, no cuando valoramos, por ejemplo, que la vida ya no tiene sentido por algo en particular, como debido a la muerte de un ser muy querido. Se trata ahí simplemente de una emoción humana de carácter trágico. Patológico sería que las condiciones para plantearnos el sentido de la vida se obturasen o se disipasen, porque en ese caso no habría ninguna valoración global de la existencia, sino una deshumanización en virtud de la cual el que tenga sentido o no, el que merezca luchar por ello o no, sería completamente indiferente. Una patología de civilización entorpece o colapsa a través del sustrato cultural que recorre a la civilización en cuestión, que la colectividad comprenda sentido o que de ella emanen valoraciones acerca del sentido de la vida. Si nos fijamos bien, sea respecto a una acepción de sentido, sea respecto a la otra, lo patológico sitúa al ser humano en un vacío ontológico. En la patología, el ser humano se ha cerrado al sentido, de modo que en su lugar aparece una devastación del ser mismo de lo humano, un vaciamiento de su ser en cuanto tal, una reducción de su ser a una nada de ser. Y esto es, hablando con propiedad, el nihilismo. Lo primero que habría que hacer, por tanto, es, a mi juicio, prestar escucha a los diagnósticos del nihilismo que se han realizado en el mundo contemporáneo, entre los que destacan, como saben, dos, el de Friedrich Nietzsche y el de Martin Heidegger. Caminamos a hombros de gigantes y creo que hemos de escuchar las grandes aportaciones que nos preceden. Quisiera recordar lo más selecto de estos dos diagnósticos para ir especificando a partir de ello y con toda la modestia de la que soy capaz mi propio punto de vista. A la acepción fenomenológico-hermenéutica del sentido es más próximo el análisis de Martin Heidegger. Comenzaré por aquí. En escritos como la frase de Nietzsche, Dios ha muerto, ¿quién es el Zaratustra de Nietzsche?, la constitución ontoteológica de la metafísica o la pregunta por la técnica, así como en el segundo volumen del libro que lleva por título Nietzsche y en los póstumos que llevan por título El nihilismo europeo, Heidegger nos presenta su versión del nihilismo. Destaco de su análisis la idea de que el nihilismo guarda una profunda relación con la circunstancia de que el ser humano de nuestra época se aproxima a no habitar ya el mundo. Enseguida me explico. En Ser y Tiempo había subrayado Heidegger como una condición fundamental de posibilidad del comprender sentido ese existenciario al que denominó ser en el mundo.
El ser humano es ser en el mundo porque lo habita, perteneciendo inmersivamente a un mundo de sentido y manteniendo con el ente una relación de familiaridad, lo que llamaba Heidegger el ser a la mano, Zusammensein. Es esta inmersión lo que hace que nos relacionemos con las cosas, los entes, en el modo del asorbe, del cuidado. Si esta gran condición falta, entonces nos experimentamos expulsados del mundo y condenados a mantener una relación externa, de distancia, con el ente, esa a la que llamó ser ante los ojos, Vorhandensein. Lo patológico aparecería con la pérdida del habitar. La escuela del análisis existencial de los años 50-70 estaba compuesta por psiquiatras que se vieron influidos por Seri. Wolfgang Blankenburg, el más actual miembro de esta escuela, nos relata cómo a algunos de sus pacientes les sucede que se muestran incapaces para penetrar participativamente en contextos concretos de sentido, habitándolo, como si existiese para ellos una obligada posición de espectador o perspectiva de tercera persona, siempre distanciada. El mundo se hace neutro para ellos, plano, asignificativo, y pierde por tanto también la autocomprensión. Desaparece, como nos dice Blankenburg, la experiencia yo soy, lo cual conduce al suicidio en muchos casos. Por otro lado, este tipo de enfermos, como nos enseña Ludwig Binswanger, un miembro clásico de esta escuela, pierden también la apertura temporal, quedando reducidos a lo que llama continuidad fatídica, un presente continuo, vacío, experimentado como fatal o un destino. Volviendo desde ser y tiempo al problema del nihilismo, nos damos cuenta de que esta cuestión del ser en el mundo sigue siendo esencial en el segundo Heidegger. Hay dos tipos de nihilismo, nos dice Heidegger en su obra posterior. Hay un nihilismo propio y un nihilismo impropio. El nihilismo propio describe al acontecimiento de ser, porque le es inherente. Consiste en que el ser carece de fundamento. El ser no se funda en nada. Es el acontecimiento mismo de su estar siendo, naciendo, desvelándose. Tal acontecimiento del ser abre el mundo de sentido en el que el ente se integra y aparece, pero desborda a este plano óntico. La nada del ser tiene un sentido negativo, es este exceso del ser respecto al ente y la falta de fundamento óntico en él, lo que implica que el ser es acontecimiento indisponible. Tomando en cuenta este sentido propio del nihilismo, nos percatamos de que reaparece la idea de ser en el mundo, habitando en el segundo Heidegger. Si el ser es lo indisponible, entonces pertenecemos a él, somos en él, habitando los mundos de sentido que él abre en su acontecer. El nihilismo, en su sentido impropio, consiste para Heidegger en el olvido del ser por parte del ser humano, un olvido por el cual reduce el ser a mero ente, a lo puramente presente, representable y objetivable. Y hay dos consecuencias de este nihilismo que están vinculadas. La primera es que el ser humano, al olvidar el ser, según Heidegger, ya no se experimenta habitando el mundo que el ser abre, sino que adopta la posición de un ser frente al mundo. Se encuentra entonces desarraigado, sin morada. Heidegger le llama a esta situación del ser humano errancia. La humanidad actual anda errante, según Heidegger, porque su existencia se convierte en un, dice, insistente entregarse a lo accesible, al ente, pasando de largo ante el misterio del ser. El errar del hombre, insiste, forma parte de la constitución íntima de nuestro tiempo. La segunda consecuencia consiste en que en esta errancia
el ser humano desarraigado se dirige al mundo en la posición de un prócer que domina desde la atalaya de su distanciamiento al mundo, tomándolo como conjunto de lo que llama existencia, Bestemme, en el sentido de un stock. Las existencias son lo que puede ser calculado, acumulado y puesto a disposición del arbitrio humano. Como vemos, en el nihilismo impropio ha sido colapsada la condición del comprender sentido, que es el habitar. La consecuencia es que nuestra época no comprende el sentido del ser. Se trata de una patología civilizatoria y, en efecto, en una discusión con Junger, Heidegger advierte que este nihilismo impropio es un agente patógeno que genera multitud de enfermedades en superficie. Reflexionando sobre esta conclusión, hay que notar lo extraño que parece decir que nuestro presente tiende a no comprender. ¿Cómo se puede no comprender? No comprender no significa carecer por completo de una idea del mundo. Significa que la idea del mundo que se adquiere al comprender sentido es sustituida, a mi juicio, por una idea que es un parasentido, es decir, por una captación que se parece al sentido y que puede camuflarse como tal, pero que es lo extraño al sentido. La continuidad fatídica, por ejemplo, de la que hablaba Binswanger y que he mencionado, no es propiamente una comprensión de sentido en y del mundo, sino una ausencia de sentido que destruye la temporalidad supuesta en este. El presentismo en el que vivimos hoy, marcado por la atención al presente desnudo, un presente de novedades, sin fin, sin arraigo en un pasado y quizás sin proyección suficiente hacia un porvenir amplio y rico, es un parasentido. Y lo confirmamos en que nos produce una gran dosis de angustia. Un parasentido central es este descrito por Heidegger. El estar referido a las cosas no comprendiendo su sentido inherente, sino dándoles el carácter de una representación. La pura representación no es un sentido, sino un parasentido, porque nos ofrece una imagen externa o exógena a la cosa. Las muertas injusticias de dimensiones incalculables que hoy tienen lugar, nos las representa el televisor o el periódico, más aún las redes, a través, como decía Junger, en Sobre el dolor, de una operación quirúrgica que nos impermeabiliza contra el acoso del dolor. Un dolor representado no es un dolor con sentido, no es uno que nos hace comprender algo. La no comprensión y su sustitución por el parasentido de la representación es aquello que volvía loco a Hölderlin y que llamó huida de los dioses, que no es la huida de las religiones, sino el desencantamiento del mundo a través de su entera racionalización representacional. Llegado a este punto, quisiera, sin quitarle parte de razón a Heidegger, plantear mi posición al respecto. Antes de continuar, quería decir, porque he recordado, ¿no?, que he mencionado un texto como si fuese de Heidegger, ¿no?, el nihilismo europeo, no, que disculpe, es de Nietzsche, es de los póstumos de Nietzsche, ¿no? Bueno, decía que sin quitarle toda la razón a Heidegger, me gustaría posicionarme con él contra él. Heidegger opera con la oposición entre ser en el mundo y errancia, que es un ser sin mundo. Pero olvida que en realidad el ser humano es, como he defendido en algunos escritos, un ser errante. El ser humano es el ser que se extraña y existe extrañado, y ello en un doble sentido. El primero está recogido en el Taumacein al que aludían Platón y Aristóteles, es decir, en la posición perpleja y admirativa que permite descubrir lo que nos rodea como algo más que un simple conjunto de hechos. Nos lo descubre como lo que es en cuanto tal, toon, on,
es decir, como el ser al cual pertenecemos, como todo lo existente. El segundo sentido del extrañamiento es el que nos hace experimentar nuestra expropiación y extradición respecto al ser. Y esto es lo que le objetaría yo a Heidegger. Y es que el ser humano es excéntrico respecto a la totalidad de lo que lo rodea. Tiene la profunda vivencia de que él, el único ser que puede extrañarse tan radicalmente de todo, no es precisamente por ello una mera parte del mundo. Vive céntricamente, sí, en contextos concretos, pero descentrándolos, desbordándolos excéntricamente, de tal manera que su verdadero centro no está en ninguna parte, como decía Plessner y también decía Max Scheler. El ser humano está más allá del mundo. Añade Ortega, desterrado, dice, del resto de las cosas, en trágica secesión de la existencia unánime del universo. La errancia que caracteriza al ser humano es una situación tensional. Por un lado, siempre estamos entregados céntricamente a un mundo. Por otro, nos hemos extraído de él excéntricamente, ya siempre. Estos dos momentos, céntrico y excéntrico, no se suceden en el tiempo, son, a mi juicio, caras heterogéneas de un mismo y único acontecimiento. La errancia no es, como vemos, el no morar en ninguna parte, vagando sin rumbo y sin compromiso. Consiste en habitar el mundo, como si fuese nuestro centro, y, tensionalmente, estar trascendiéndolo hasta su confín. Expresado en conceptos sintéticos, ser errático es vivir erradicado en la radicación, vivir extrañado en el extrañamiento, extrañado en el entrañamiento. Frente a Heidegger, ser en el mundo no equivale simplemente a habitar, equivale más bien a esta unidad tensional, habitar y deshabitar, pertenecer y extraditarse. La figura de Don Quijote, que es la excentricidad personificada, es la efigie del errante. El caballero de la triste figura abandona la centricidad de su hacienda y se exilia a sí mismo, en tránsito hacia una tierra que jamás existirá. Habita todos los lugares por los que pasan con la misma intensidad que los disloca y los transfigura, porque él pertenece a muchos mundos, sí, pero a ninguno en particular. Ser en el mundo erráticamente es ser en el tránsito. Si esto es así, hemos de transformar el significado tanto de la expresión comprender sentido como de la idea de nihilismo en cuanto a agente patógeno. En cuanto a lo primero, se deduce que la condición fundamental de la comprensión de sentido debe ser entendida ahora, más allá de Heidegger, en los términos tensionales que he sugerido. Comprenderse en un mundo y comprender mundo implica dejarse ser, en primer lugar, participativa e inmersivamente en este, de modo que, por otro lado, el extrañamiento iluminador permanezca vivo. Porque es este extrañamiento lo que permitirá los dos polos de la tensión. Por un lado, el extrañamiento es lo que permite que lo que se muestra en torno a nosotros, mientras participamos inmersivamente, sostenga su carácter acontecimental. Lo realmente significativo tiene la forma de lo que acontece. Siempre se corre el riesgo, sin embargo, de que lo comprendido decaiga en el lánguido y mortecino estado de lo ya conocido y experimentado, y pierda la viveza de su significatividad, como lo pierde un sonido constante y de fondo al que nos acostumbramos hasta el punto de que ya no lo percibimos. El extrañamiento evita esta extinción del mundo ante nosotros. Lo sostiene como acontecimiento, que es el sentido en estado naciente. Pero el acontecimiento es un rayo,
y nace ya amenazado de muerte, por lo efímero de su aparición. El extrañamiento procura que el rayo de la experiencia dure y permanezca. Le otorga la promesa de un advenir. Le otorga esta promesa tanto a los tesoros espirituales que ahora centellean ante él, como a los padecimientos y sufrimientos, para que ninguno de ellos se quede sin voz y sin futuro. Esto en cuanto al momento céntrico de inmersión. El extrañamiento, al mismo tiempo, permite que nuestra excentricidad no sea devorada por una inmersión ensimismante y cegadora. Permite que, a pesar de todo, nos sustraigamos y que la experiencia de nuestra incoincidencia radical con el ser, con el mundo, se mantenga sin romper su vinculación con él como el otro polo en tensión. Permite que nuestra extradición excéntrica perviva como testimonio de nuestra erraticidad. Y es esta orfandad, este destierro nuestro, lo que procura al acontecimiento un advenir tal que incluya también lo otro de sí, su transfiguración hacia un nuevo mundo o una nueva tierra. Se puede adivinar qué forma adoptan las patologías civilizatorias analizadas desde estas claves. La ruptura de esta condición tensional de la comprensión tiende a escindirla en dos opuestos complementarios. Por un lado, una centricidad sin excentricidad, que cierra los mundos en torno a sí mismo y a la supuesta identidad esencial que los constituye. Es el ensimismamiento de las naciones en torno a sus intereses domésticos. La multitud de guerras que contemplamos provienen de ahí. Es el caso también del nuevo narcisismo, del cierre de muchas comunidades al extranjero o al extraño, de las luchas competitivas entre mónadas cerradas, tanto en la economía como en el ámbito intelectual y cultural, etc. De otra parte, aparece la excentricidad sin centricidad, que crece a través de muchas figuras y formas. Se trata del mundo volátil, etéreo, que propician las nuevas formas de comunicación, que dinamizan hacia una dispersión. Se trata también de una sociedad excéntricamente lanzada al progreso continuo y desaforado, que no se tensa con la creación de ninguna tierra habitable. Un progreso meramente cuantitativo, que nos hace carenciales, obligados a ofrecer toda la vida en el pago de algo así como una deuda infinita. Estos dos polos, centricidad sin excentricidad y excentricidad sin centricidad, se complementan. La centricidad sin excentricidad es ciega. No comprende acontecimientos, sino que se representa lo útil y acumulable, sumando hechos y objetos en torno a algún centro, sea económico, religioso, cultural, político o psíquico. Y al proceder cerrando al mundo, germina un malestar que nos asfixia. Para huir de la lobreguez de tal asfixia, se ofrece entonces el otro polo, la excentricidad sin centricidad. Este mundo etéreo al que me refiero, que premia con la emoción de una ficticia ingravidez. Y este otro polo no implica tampoco comprensión, porque desarraigado del mundo no puede decir mundo más que desde fuera de él, en posición exógena o externa. Separada del mundo, solo puede fantasearlo, lo cual constituye, a mi juicio, una ficcionalización del mundo de grandes proporciones. Y en este punto ya se puede caracterizar el nuevo nihilismo, a mi juicio, de nuestra época. Sin una excentricidad que parta de la centricidad de la existencia y la lleve más allá, trascendiéndola hacia la creación de un nuevo mundo, nuestra sociedad se ha convertido en estacionaria. No se altera, permanece inmóvil a través de una impresionante aparición de movimientos agitados.
Tal dinamicidad no cambia cualitativamente, como digo, nuestro ser, sino que solo aumenta la cantidad de objetos y las porciones de mundo que ponemos a nuestra disposición. En cuanto a inmovilidad, la sociedad estacionaria es un vacío de ser. En cuanto atravesada por una infinidad de procesos que no abren ningún horizonte, es la administración del vacío. La administración u organización del vacío es nuestro nihilismo desde mi punto de vista. Y es claro que ya no es una errancia que parte de un centro y lo descentra. Es un vagar de la civilización sin rumbo y sin sentido. Bien, podemos dejar ahora este análisis en el que hemos partido de la acepción fenomenológico-hermenéutica de sentido e interrogarnos acerca de la acepción agónica, esa que está implícita en afirmaciones como el sentido de la vida, bajo la cual, como sugerí, late la experiencia de que vale la pena luchar en la vida por algo. Sobre esta otra perspectiva tiene Nietzsche mucho que decirnos. En el parágrafo 125 de La Gaia Ciencia se nos presenta a un loco que a plena luz del día lleva una linterna y anuncia la muerte de Dios. Quienes lo escuchan se ríen del patético espectáculo y el loco les espeta. Lo hemos matado, vosotros y yo lo hemos matado. Hemos dejado esta tierra sin su sol, sin su orden, sin su quien pueda conducirla. Vagamos como a través de una nada infinita. Subrayo, vagamos. La alegoría me parece magnífica. Pone en escena la trascendental importancia de la muerte de Dios para nuestra época. El acontecimiento ocasiona el anonadamiento del mundo, el nihilismo y la desorientación radical del hombre que vagan, según Nietzsche, en la infinita nada. En el nihilismo europeo, ahora sí, título global de una serie magnífica de escritos póstumos del otoño de 1887, un apesadumbrado Nietzsche se refiere a todo este panorama como una larga travesía. Lo que relato es la historia de los próximos 2 siglos. Describo lo que viene, lo que ya no puede venir de otra manera, el advenimiento del nihilismo. Toda nuestra cultura europea se mueve hace ya largo tiempo con una torturante tensión que crece de década en década como hacia una catástrofe. ¿En qué consiste esta catástrofe cuya sombra, según la predicción de Nietzsche, nos alcanzaría a nosotros en pleno siglo XXI? Sabemos que la muerte de Dios no es simplemente un alegato contra el cristianismo. Esa lectura es necesariamente superficial. El acontecimiento de la muerte de Dios señala algo más abarcante. Señala la caída del fundamento como prius ontológico, es decir, el derrumbe de la idea de que el mundo solo puede ser pensado si se le atribuye un fundamento último, estable y absoluto. Como sabemos, Nietzsche pretende recobrar para la vida su carácter de devenir. El devenir ha aterrado desde siempre a los seres humanos, porque implica la incoincidencia de la vida consigo misma. Es esa falta de identidad de la vida consigo misma lo que introduce en ella la alteridad, el cambio, su potencia para devenir otra constantemente, metamorfoseándose. Y esto es lo que experimenta el ser humano como lo más temible. Por eso inventa un fundamento último, que hace que el mundo se recoja en sí mismo y sea idéntico a sí, como un centro que está más allá del cambio. Además, y esto es muy importante, el fundamento es al mismo tiempo lo que fija la existencia a un centro de referencia y la orienta hacia un telos fundido en sólida base, un final al que aproximarse, un sentido. Por eso la muerte de Dios es experimentada como una catástrofe. El nihilista deriva de ahí, de ese fatal acontecimiento, como dice en el nihilismo europeo, que falta el fin, dice, falta la respuesta a la pregunta por el porqué. La falta de un fin y la confirmación de que todo es fluir se le presenta
como un destino aciago al hombre que ha captado la muerte de Dios y no lo ha asumido enteramente. Experimenta que la vida, en cuanto tal, es un rotundo en vano. Y como el hombre, dice Nietzsche, en la genealogía de la moral, prefiere querer la nada a no querer, se deja llevar por la voluntad de nada. A esto es a lo que llama nihilismo pasivo, un nihilismo que constituye, añade, un estado patológico. Frente a este nihilismo pasivo, Nietzsche defiende la afirmación de la vida y de su devenir alterante, lo que ha llamado a menudo el sentido de la tierra. Esta es la actitud del nihilismo activo. Pero ¿qué es más concisamente afirmación de la vida? Afirmar la vida es situarse en la voluntad de poder como voluntad de crear. El nihilista activo, en efecto, experimenta la muerte de Dios como nada activa, pues la vive como una liberación que pone en franquía su fuerza creciente, dice Nietzsche, su fuerza de crear, de querer. Es esta disposición a crear lo que inyecta en el ser humano su afirmativa experiencia del valor de la vida. ¿Quiere esto decir que dicho valor de la vida depende para Nietzsche, como se afirma a veces, de una creatividad meramente subjetiva y por tanto inductora del relativismo? Desde luego que no. La muerte de Dios no acaba en una divinización del ser humano. Esa tentación pondría la creación al servicio, dice Nietzsche, de perspectivas de utilidad establecidas para mantener y aumentar los campos de la dominación humana. Sigue siendo, pues, añade, la ingenuidad hiperbólica del hombre lo que hace que se considere él mismo como el sentido y la meta de las cosas. Frente a esta voluntad de dominación, la creación ha de ponerse al servicio de lo que la vida solicita como voluntad de poder, es decir, como voluntad de autosuperación creativa. Pues bien, ¿cuál es a la vista de todo esto la condición de posibilidad del sentido agónico? Parece claro que esta condición es la de afirmar la vida. Ahora bien, afirmar la vida no equivale a otorgarle un valor. Caeríamos, en ese caso, en una petitio principii, por la cual creer que la vida merece ser afirmada remite a la creencia en el valor de la vida. Como aclara Nietzsche en el Crepúsculo de los ídolos, la vida no tiene valor, sea positivo o sea negativo, pues la vida es la condición del valor, la condición de las valoraciones, la fuente, por lo cual ella misma no puede ser tasada. Ocurre como con la forma lógica en el Wittgenstein del Tractatus, que permite la descripción del mundo, pero que en cuanto a condición no puede ser descrita. De acuerdo, pero nosotros podríamos preguntar en qué se funda que la vida sea una condición irrebasable y que carezca de sentido decir algo así como que la vida tiene sentido. Nietzsche respondería, me parece, a través de la noción que ya he introducido, de creación. Que la vida sea voluntad de poder significaría, según él, que es potencia para crearse y recrearse a sí misma en su devenir, aumentando a través de tal dinamismo su profundidad y riqueza. La vida es una physis artística, es poiesis, expresado con un término griego. Por eso, cuando habla del nihilismo pasivo, afirma también que en él remite la fuerza creadora, dice, la de crear sentido, y la desilusión se convierte en el estado dominante. La incapacidad de creer en un sentido. El nihilista pasivo ha perdido, según esto, la disposición para crear, que le haría creer, dice Nietzsche. La disposición para crear le haría creer en el valor de la vida, o en un sentido a través de la vida. Crear y creer guardan una relación estrecha. Esto es lo que está diciendo Nietzsche. El sentido agónico, es decir, que para el ser humano valga la pena luchar por algo, coincide con el crear, el cual expresa en el hombre la creatividad de la vida misma. Al crear, creemos en el sentido.
Insisto, esta es la idea de Nietzsche. El medium en el que la creación y la creencia en el sentido se vinculan es, en la vida, una gran pasión, como dice él, en el nihilismo europeo. Pues esta es, dice, la que hace que trascendamos el propio ego, abriendo un verdadero fin por el cual no vacilamos, afirma, en hacer todos los sacrificios humanos, en correr todos los riesgos. La condición del sentido agónico, cabe concluir, resumiendo a Nietzsche, es la afirmación de la vida a través de la creación y en pro de algo más alto que uno mismo. Bien, me parece que Nietzsche lleva razón, que el sentido agónico tiene por condición la voluntad de creación, pero creo que no ha llegado a justificar suficientemente por qué esto es así. La voluntad de creación está tomada en Nietzsche como un factum, como algo dado que pertenece a la vida creciente. Él analiza la vida y encuentra que ella es voluntad de crecimiento, de expansión, de creación. Es un factum, es algo dado con lo que se encuentra. El investigador no explica la génesis de tal voluntad, de dónde viene la voluntad de creación, de dónde surge. Hasta que no resolvamos este problema, la cuestión por el sentido de la vida queda, a mi juicio, en el aire. Pues bien, creo que la justificación reside en la condición excéntrica, una vez más, del ser humano. La condición excéntrica, decía, está vinculada íntimamente con la capacidad de extrañarse. El extrañamiento siempre mostrará ante lo dado su inquisidora mordiente. ¿Y por qué la creación en vez de nada? Se le podría preguntar a Nietzsche, desde el extrañamiento. Les ruego me permitan insistir en el carácter originario del extrañamiento. El extrañamiento no es una emoción que se pueda o no tener. Kant llamaba a percepción trascendental a la síntesis más elemental y profunda del conocimiento, la síntesis entre experiencia y el yo pienso. No habría, según Kant, experiencia sin que ésta fuese acompañada por la iluminación que le presta un yo pienso trascendental. Pero creo que hay una síntesis más básica de la experiencia. Solo hay experiencia en el ser humano si ésta va acompañada por un yo me extraño, antes que por un yo pienso. O más bien, el yo me extraño ya es una forma germinal de pensamiento, o el pensamiento en estado naciente. El extrañamiento hace que lo que está dado ante nosotros aparezca como significativo. En este sentido, subyace al yo pienso, pertenece al yo soy. Lo que acompaña a toda experiencia es este yo soy extrañado. He llamado a este vínculo a percepción subrepresentativa, anterior a la kantiana, a percepción trascendental. Pues bien, volviendo a nuestro problema, habría que replicarle a Nietzsche, en mi juicio, que la vida autocreativa aparece como significativa solo a la luz de nuestro ser extrañado, más atrás del cual no podemos ya retroceder. Y es este extrañamiento lo que hace que la vida y su carácter autocreador nos aparezca como un verdadero milagro, en el sentido de una maravilla inexplicable. Y ahora sí se puede entender que al vernos a nosotros mismos como capaces de expresar esta maravilla de la vida en nuestro propio poder de creación, constituya una maravilla aún mayor si cabe. Un ser humano ha podido perder toda su fe en un ultramundo. Ha podido perder, además, la fe en la vida y la confianza incluso en la comunidad humana y hasta el deseo de vivir. Pero tan pronto se deja ser, permitiendo que su oculto extrañamiento vibre erguidamente, encontrará que todo lo que lo envuelve es un enigma. Un enigma que lo convoca a él, precisamente a él, como testigo. Pero no en cuanto testigo que constata lo dado, sino en cuanto uno que interroga a lo dado y lo hace aparecer como lo enigmático.
Hölderlin decía que es esto lo que nos hace experimentar el anhelo de una vida más alta. Pues bien, quien así se extraña percibirá que a pesar de todo y por encima incluso de todos los sufrimientos de la existencia, él es una pregunta viviente y que esa condición suya tiene sentido en sí misma. Aunque no encuentre respuestas, este ser interrogante del humano se funda en sí mismo. Es anterior a todo fundamento, pues cualquiera sea éste, tendrá que comparecer ante el extrañamiento. El extrañamiento interrogante es lo único que podemos concebir como causa suya. Y en este punto comprobamos que semejante condición extrañada del ser humano, que está a la base de su excentricidad radical, coincide directamente con la afirmación del sentido de la vida. Que la vida tenga sentido es equivalente a decir que es algo de lo que el ser humano se extraña. Y así algo a través de lo cual realiza y lleva a cabo su ser más propio, que es el extrañamiento. Y puesto que no necesita un fundamento anterior a él mismo, este ser extrañado se devela como una existencia que se hace a sí misma, es decir, se muestra como voluntad de autocreación. Lo mismo ocurre respecto al ser creativo de la vida en cuanto tal. Si esta es un devenir, no se debe a que es también una incoincidencia consigo misma y por tanto un autoextrañamiento respecto a sí. La vida, y podemos decir el ser en cuanto tal, es autoextrañamiento. Por eso le es inherente también la voluntad de crearse a sí misma. En el extrañamiento de la vida reconoce el ser humano el fondo de su propio extrañamiento. En la creatividad de aquella, el subsuelo de la suya. Extrañamiento y creación, pues, están en íntima relación. Digámoslo en un solo concepto: extrañamiento creativo. Es este acontecimiento en el ser humano lo que permite decir la vida tiene sentido. Ahora bien, el extrañamiento, como vengo intentando mostrar, es una cualidad del ser humano excéntrico. Nietzsche está empeñado en que nos hundamos en la vida, en que pongamos las raíces en su prolífico substrato. Solicita, en mi terminología, para el ser humano una posición de centricidad en la vida. Tal es el sentido de la Tierra. Y esto está justificado y es hermoso, pero olvida Nietzsche que el extrañamiento excéntrico coloca al ser humano al mismo tiempo en una extradición respecto a la vida, respecto al ser en cuanto tal. Somos céntricamente en la vida, pero excéntricamente nos experimentamos expatriados, desterrados, exiliados. Descentramos nuestro centro allí donde lo pongamos, porque en realidad nuestro centro no está, como dije, en ninguna parte. Somos errantes. Hay que decir entonces que el extrañamiento creador se pone en obra a través de una errancia creadora. Damos sentido a la vida creándonos a nosotros mismos y creando mundo al hilo de nuestra errancia. He llamado agenesia, que significa impotencia para crear, a la patología civilizacional por la cual esta errancia creadora queda sofocada en el humus de la cultura, tal y como ésta ha devenido en nuestra época. Y la agenesia de nuestro tiempo explica que exista una propensión intensa en nuestras sociedades a ese nihilismo por el cual se experimenta que la vida carece de valor y sentido. A continuación, justifico brevemente por qué afirmo que la agenesia y, de paso, la organización del vacío están presentes hoy en la forma de patología de civilización, y voy terminando. Para hablar de esto, de las causas que han provocado un estado enfermizo en nuestro mundo, he de recapitular antes muy sintéticamente lo que he defendido hasta ahora. He analizado dos tipos de patología civilizacional: las que impiden comprenderse en el mundo y comprender el mundo, ligadas a la noción fenomenológico-hermenéutica de sentido, y las que impiden encontrar el valor de la vida, ligadas al sentido agónico. A la hora de sintetizar
la causa de esta patología habría que diferenciar entre agente patógeno y expresiones enfermizas. Una patología de civilización, a mi juicio, se funda en un agente patógeno, el cual puede expresarse en una pléyade variada de enfermedades. Pues bien, los dos tipos de patología de los que he hablado tienen un mismo agente patógeno. El colapso de ese rasgo de la condición humana que vengo describiendo en términos de erraticidad, la cual se funda en la excentricidad del ser humano. Como expresiones enfermizas de ese agente patógeno, he señalado la organización del vacío en relación con el primer tipo de patología y la agenesia en relación con el segundo. ¿Cómo hemos llegado a la situación actual de nihilismo? Nietzsche y Heidegger tenían razón cada uno a su modo, y creo que las causas del nihilismo que adujeron pueden hacerse compatibles relacionándolas con la condición errática del ser humano. La muerte de Dios, del fundamento, significa, desde esta perspectiva, que el mundo moderno y contemporáneo ha ido abriéndose a la inquietante comprensión de que no existe un centro firme del ser que permita englobar al hombre y cobijarlo enteramente. Ha ido descubriendo nuestra esencial excentricidad y erraticidad. Nos encontramos ante la conclusión de que no hay una dirección preestablecida para la vida, para la existencia, de que no hay un telos preexistente y que por ello estamos entregados a nosotros mismos. Nos percatamos de que nuestro ser es hacerse, de que es autocreativo y creativo de mundo. Y a través de todo ello descubrimos también que en cuanto a excéntricos estamos expatriados o exiliados, que al emprender nuestra propia autogénesis creativa carecemos de un modelo originario que imitar. Nuestro mundo contemporáneo, nuestro presente, atraviesa una gran crisis en parte por esta razón. Nos encontramos en un estado intermedio en el que nos hemos dado cuenta de todo esto, de nuestra erraticidad, y sin embargo no hemos asimilado, por así decir, su radicalidad. La voluntad de nada de nuestro tiempo arraiga en una resistencia a nuestra erraticidad. Esta nos aterra, pues parecería que nos deja huérfanos de sentido. El ser humano actual reacciona a este sentimiento colectivo, vago e informe, de abandono, reactivando una nueva centricidad que nos proteja de la errancia. Y esa centricidad es la organización o administración del vacío, que articula nuestra sociedad estacional. Esta misma administración del vacío comporta ya eso de lo que hablaba Heidegger, la reducción del ser a ente y la comprensión del ente además como conjunto de asistencia a la disposición del ser humano. No hay mejor forma de ocultar la experiencia de vacío que administrarlo, confiriéndole la apariencia de todo lo contrario, la del ser y su exuberancia, una exuberancia que autoengañados creemos ver en la multiplicación infinita de los objetos disponibles. A través del dominio sobre todo lo existente y de su continuo aprovechamiento, la existencia se convierte en una escena que simula al ser. El vacío es escenificado como ser en una simulación de proporciones enormes. Este fenómeno es la ficcionalización del mundo, lo que explica, por otro lado, ¿no?, que sigamos siendo barrocos, ¿no?, porque teatralizamos, ¿no?, el mundo, lo simulamos, ¿no?, solo que no le damos sentido como se le daba en el siglo XVII, ¿no? Ahora lo que escenificamos es más bien la ausencia de mundo. Voy a terminando. Ahora bien, ¿cómo se mantiene a pesar de su carácter inhóspito la organización del vacío? ¿Cómo se sostiene este autoengaño? Para responder a esta pregunta me gustaría recordar algo en lo que insistía al inicio. Decía que las patologías de civilización, por afectar al modo de ser de una comunidad, se desarrollan en el sustrato de la cultura, tomando a esta precisamente como una multiplicidad de propensiones que se unifican en un ethos, en un modo de ser cualitativo
del que emana un modus vivendi y un modus operandi colectivo. Cuando sugiero que el ser humano es un ser que se hace a sí mismo, creándose y recreándose, me refiero ante todo a la comunidad humana y su existencia cultural, pues de ella recibe el individuo una visión del mundo heredada, a la que puede adherirse o de la que puede alejarse. La cultura misma es la dimensión creadora de una civilización. La cultura misma es un fondo autogenético. Tiene un fondo de natura naturans. Tiene un fondo autopoiético que se expresa en superficie en conformaciones sociales y políticas concretas. A mi juicio, la cultura de la civilización occidental ha sido colonizada por poderes que se han convertido en fuerzas ciegas. Una fuerza ciega es un dinamismo que surgió un día de la voluntad humana y que más tarde ha ido adquiriendo una inercia propia tan poderosa que ha llegado a emanciparse, autonomizándose y obligando al ser humano a ajustarse a su lógica interna. Son en particular, desde mi punto de vista, tres poderes ciegos. El capital, que hoy evoluciona según leyes propias. La segunda es la racionalización procedimental, que opera racionalizando el mundo de la vida y sometiendo lo irreglable a regla, generando en la sociedad un desencantamiento del mundo. Y el espíritu de cálculo, el poder ciego que está dispuesto a convertir todo lo cualitativo en cuantitativo. Pues bien, estos tres dinamismos ciegos no cambian cualitativamente, como he sugerido también a lo largo de esta charla, nuestro mundo. Lo dejan igual en lo que concierne a su ser, pero producen una ingente actividad. Son, pues, los garantes de la organización del vacío. Y al invadir a la cultura paralizan su dinamismo creativo. Es aquí donde aparece el foco de la agenesia, que es ante todo colectiva. Estas fuerzas ciegas tienden a imponer su lógica inexorable. A lo inexorable le llamaban en la Grecia trágica destino, frente al cual el héroe trágico lucha para salvaguardar su dignidad. Los poderes ciegos sustituyen hoy al destino, se introducen en la cultura viviente de la civilización y retienen su autogénesis creadora. Tienden a someter la erraticidad creativa de los seres humanos, tienden a atrapar su excentricidad en la inflexibilidad de su inercia respectiva. La organización del vacío y la agenesia están, pues, íntimamente vinculados. Se ve más claro ahora por qué las patologías de civilización que he analizado paralizan el sentido en sus dos acepciones. Ahora ya sí voy terminando. Lo he prometido muchas veces, pero ya sí. Pensemos en la primera de ellas. Había dicho que estamos sustituyendo la comprensión del mundo por ese parasentido que es la representación del mundo. Añado ahora que los seres humanos de la cultura occidental tienden a no comprender y a sustituir esto por la representación, porque sencillamente no hay nada que comprender. La afirmación tiene el aspecto de una hipérbole, pero le invito a recordar que comprender algo implica situarlo en una comprensión de horizonte englobante, en una totalidad comprensiva, es decir, en un mundo. La erraticidad no es una despedida de la centricidad, sino una tensión céntrico-excéntrica que necesita, después de todo, un mundo. Pues bien, ¿tenemos hoy algo así como mundo? A lo sumo se puede admitir que los seres humanos de nuestro tiempo comprendemos fenómenos concretos, y esto significa que la comprensión está diseminada en fulguraciones y perspectivas atómicas. Se nos ha hecho incomprensible el todo de estos fragmentos. No captamos un sentido global, articulado según líneas de fuerza y relaciones complejas. El cosmos y la eticidad griegos, el mundus y la ecumene latina y medieval, la totalidad orgánica y onírica del mundo en el barroco, la idea de una comunidad racional en la Ilustración, el todo uno viviente del romanticismo, etcétera, etcétera, eran unidades globales en las que los seres humanos se comprendían independientemente de si vivían a su altura o no. Pero nosotros
¿A qué mundo común pertenecemos? ¿No experimentamos su ausencia, su falta, su nulidad? Comprendemos jirones fragmentarios de una totalidad que no existe. Aprehendemos presencias de algo que no está. La presencia de algo que no está, por cierto, es el significado literal de fantasma o espectro, en griego, ¿no? Nuestro momento histórico es fantasmal o espectral. Y por eso el malestar colectivo resulta tan inasible. Es la inquietud por una espectralidad que nos habita internamente y el anhelo sofocado de una coinonía que solo vislumbramos envuelta en tinieblas. Gracias. Luis, querido, muchísimas gracias por esta bellísima conferencia que además creo que nos explica un poco el sentido de algunas de las afirmaciones que realizaste en la conversación que tuvimos más temprano. Sé que estamos un poco retrasados con el programa y la exposición de pósteres, les pido un poquito de paciencia, pero me parece que debemos aprovechar la presencia de Luis aquí para tener un poquito de interlocución, así que nos vamos a correr un poco, más o menos una media hora en el programa. Mil disculpas por ustedes. Bueno, comentarios, reacciones, preguntas. Ana María, por favor, y después Alejandro. En realidad, yo he tomado 4 páginas de apuntes. Primero, agradecerte, Luis, esta interesantísima conferencia. Además, es que muy llena de reflexiones, de referencias. Y yo decía, ahora le voy a preguntar esto. Pero seguramente en la conversación después vamos a poder sacar otros temas y preguntas que tendría. Pero con lo último, con lo que acabas de terminar, me ha quedado una pregunta, porque te has centrado en casi toda tu conferencia en el tema del errante, del ser excéntrico, del extrañamiento, de la descentralización necesaria y inevitable, que bueno, manejamos de una manera u otra, obviamente o aparentemente bastante mal en nuestro tiempo, por lo que como de manera yo creo que bastante sugerente nos has invitado a pensar esa administración del vacío. Me parece una fórmula muy interesante. Pero con lo que has terminado, yo me he preguntado qué tensión hay ahí, porque hay una tensión, ¿no? Has estado hablando todo el tiempo sobre la descentralización, de la necesidad de pensar este extrañamiento como algo propiamente propio de nuestro ser, de nuestra vida, y en ese sentido del sentido mismo, ¿no? Y al final has terminado por esa falta de sentido por la unidad, la totalidad, también, ¿no? ¿Cómo se conjuga una cosa con la otra? Para no malentender la totalidad y la unidad, porque parece ser que hay ahí una contradicción con ese ser errante que siempre se hace, que te viene, que nunca termina siendo, ¿no? Y que no llega. Sí. Es que, sí, muy interesante la pregunta. Es que habría que diferenciar, ¿no? Entre, para poner enfrente a estos dos significados, ¿no? Quizás entre errancia y vagar. La errancia necesita de la centricidad, porque es una posición excéntrica, pero es siempre respecto a un centro. Entonces, lo que pienso es que el ser humano habita inmediatamente, por ese hecho de habitar, está extraditado. Los dos momentos son cara de una misma moneda, ¿no? Para estar extraditado se necesita también habitar, ¿no? Es una situación tensional. Pero la organización del vacío es un vagar, podría decirse. Porque no hay un mundo que se habite. Claro que tenemos un mundo, pero es un mundo que no tiene una comprensibilidad de horizonte. Es un mundo más bien objetivo que estamos construyendo, y sobre todo a través de estas tres fuerzas ciegas que nos llevan, que nos dominan y en la cual hemos depositado nuestra responsabilidad. Pero, perdón, ¿puedo añadir algo? Porque no me ha contestado en realidad la respuesta, solamente una primera parte. Mi pregunta era
cómo se conjuga, cómo se puede pensar conjuntamente ese errar, no en el sentido de vagar. Y la necesidad, si es que te he entendido bien, con tus últimas reflexiones finales, la necesidad de una búsqueda quizás de una unidad, de una totalidad. Yo, vamos, voy a añadir una pequeña reflexión. Por ejemplo, podría pensar aquí lo que propone Adorno en su estética, su teoría estética, quizás, no sé, si podría también ayudar a pensar esto, porque, bueno, como sabes, él habla por un lado de la necesidad de pensar el carácter enigmático, ¿no? Que podríamos vincular con esa necesidad de errar, de la excentricidad, y por otro lado, la necesidad de la búsqueda de la unidad, que eso no quiere decir que la tengas que cerrar y concluir. Sí. Ahora te entiendo. Ya, es que sí, yo creo que se puede seguir utilizando esta terminología de Heidegger de ser en el mundo, pero que no se puede decir que ser en el mundo sea tener, ¿no?, habitar un mundo que es idéntico a sí mismo, que se recoge en sí, ¿no? Sino que el fenómeno mundo ya es internamente una incoincidencia consigo mismo. Porque la generación de sentido de un mundo, ¿no?, para el ser humano implica estos dos momentos que no son uno después del otro, sino que son simultáneos. Nos sentimos inmersos en y expatriados, excéntricos. Luego nos sentimos en un mundo justamente en la medida en que nos sentimos fuera de él. Luego, mundo no es una unidad idéntica a sí misma, es ya, ¿no? Además, yo creo que Cervantes pensaba esto. Yo creo que Don Quijote hace esto, ¿no? Llega a una situación cualquiera, ¿no? La habita, pero en cuanto la habita ya está torsionando el sentido, ¿no? Está dentro y está fuera al mismo tiempo. Los dos al unísono, ¿no? No sé si por ahí, ¿sí? Muchísimas gracias, Alejandro, y después Stasha. Sí, me preguntaba si, por ejemplo, con esta búsqueda de un sentido compartido, por ejemplo, no se pone en peligro o no encuentras de pronto un tipo de conocimiento que de alguna manera excluya otras formas de entender el mundo. Por ejemplo, pienso en comunidades indígenas, aquí en Colombia, por ejemplo, en Nasa o en Mapuche, donde ellos ya tienen como una comprensión de sentido de horizonte del mundo que no se comparte con otras culturas, pero que de alguna manera lo siento bastante originario y puede entrar en relación muy bien con otros diálogos. Entonces, pues, esta búsqueda de comprensión de sentido, me preguntaba si de pronto no lo puedes encontrar, o no se puede encontrar en esas comunidades, es decir, un poco más como o si de pronto eso no puede entrar en conflicto con ya. Bueno, contesto un poco aludiendo a lo que acabo de referirme, ¿no? De que la idea de mundo no es homogénea, no implica una identidad consigo mismo, ¿no? Solamente si se realiza desde un punto de vista céntrico. Entonces, pues hay dominio de unas culturas sobre otras como está teniendo lugar ahora, obviamente, ¿no? Entonces, lo que entendemos por mundo es simplemente la proyección de lo que ciertos actores entienden, ¿no? Pero sí cabe la posibilidad de un mundo común que sea internamente incoincidencia consigo mismo. Es decir, un mundo, vamos a pensarlo con Deleuze, por ejemplo, es un mundo que es diferencia, porque se compone de diferencias que se relacionan con diferencias. La relación de una diferencia con una diferencia ya es un orden. Ya es un orden. Es un orden, digamos con Deleuze, caosmótico. No es ni caos ni cosmos, es autogénesis, es caosmótico, ¿no? Que por endoconsistencia, ¿no? Eso se puede hacer y yo creo que hay que quitarse la idea de la cabeza de
de que una unidad en la humanidad necesariamente tiene que eliminar a ciertas culturas o ciertas perspectivas. Eso sí es desde un punto de vista céntrico, pero tenemos que cambiar la idea de identidad sobre todo. Una identidad cerrada ontológicamente no es nada, ¿no? Y bueno, vitalmente, políticamente, es una aberración. Estalla y después José Luis. Yo veo un problema tanto en Ortega como en Plessner con la transformación del fenómeno de la alienación de Hegel y Marx de algo negativo en algo positivo. Ortega dice en sus conferencias, hay dos, sobre la razón histórica, que el hombre es un extranjero. Eso es una constante antropológica para Ortega, es decir, en cualquier tiempo y en cualquier lugar es un extranjero. Y el mismo problema veo un poco en Tesla con la excentricidad. El hombre no tiene ningún lugar en este mundo. Yo me pregunto si eso no es una exageración, si por ejemplo Ortega ha sufrido mucho la experiencia del exilio, y si el hombre es un extranjero, ¿dónde está la diferencia entonces entre el extranjero y la circunstancia, que es lo que llaman la circunstancia que pertenece al individuo? Sí, hay muchas cosas ahí interesantes, pero muy sintéticamente, ¿no? Respecto a Ortega, yo creo que Ortega ya corregía a Heidegger, en el sentido de que entendía el estar en circunstancias no como una inmersión en el mundo, en un mundo que acoge, ¿no? Sino como un estar excéntrico en circunstancias. Y que a mí me ha inspirado mucho Ortega en este sentido. En segundo lugar, lo errático es muy hispano. El barroco hispano, a mi juicio, es una ontología de lo errante. Todos los personajes barrocos son errantes. Ritilio y Andrenio, yo qué sé, los personajes, no solamente Don Quijote, sino de muchas novelas. Y respecto a Hegel, es que Hegel, claro, Hegel es que tiene algo genial, a mi juicio, ¿no? Que es ver que el ser tiene que ser excéntrico, porque con su noción de Äußerung, ¿no? Porque el ser se expresa y se objetiva, ¿no? Excéntricamente, ¿no? Rompiendo su identidad, ¿no? Y otra cosa es la Entfremdung. Al mismo tiempo se enajena, ¿no? Pero esa Entfremdung, la enajenación, parece que puede ser recogida a largo plazo en una Äußerung plena, ¿no? Como si se pudiera superar la Entfremdung, ¿no? En una síntesis final, en el absoluto, etc. Esto es lo que lo que a mí no me, por decirlo así, no me entra, ¿no? El ser humano, yo qué sé, es que necesitaría más tiempo, ¿no? Pero tenemos un sentimiento de fondo de que, como decía Plessner también, en fin, otros, ¿no? Ortega y más Scheller, ¿no? De que no tenemos ningún lugar en el cosmos, puesto que nos extrañamos antes. Y hasta que no aceptemos esto, vamos a estar realizando síntesis que son imposibles. No sé si contesto, pero es que es muy complejo lo que preguntan, ¿no? Y vamos con otra fácil. Profesor José Luis, la última, yo pienso, para poder subir a exposición. Muchísimas gracias, Luis. Siempre para mí es un placer escucharte. Tú nos decías ahora que tú eres un optimista. Entonces yo quiero conocer esa fase, o sea, ¿cuál es la terapia frente a esas patologías? La terapéutica. Porque da la sensación que
como que cualquier esfuerzo creativo, o sea, estas fuerzas ciegas, además de ser ciegas, son como un kraken, ¿no? Como que te agarra por todos lados y que la administración, o sea, que pareciera que cualquier esfuerzo por recuperar ese sentido de lo agónico, ese sentido comprensivo, como que las fuerzas ciegas te obligan a administrarlas vacíamente, o sea, como que te meten en esa inevitablemente, o sea, uno siente que esas fuerzas ciegas, además de ser ciegas, son omniabarcantes. ¿Tú cómo ves la terapéutica a esas patologías? Bueno, yo creo que, ¿no? Como decía Hölderlin, en el máximo peligro crece lo que salva, ¿no? Y es precisamente porque está creciendo el malestar, un malestar clandestino, que no es personal, es colectivo, es como un ruido de fondo, ¿no? A tal punto, ¿no?, que el ser humano va a tener en algún momento que sentirse excéntrico respecto a eso. Ese es mi optimismo, ¿no? Ahora no, porque estamos como muy dentro, ¿no? Pero el ser humano no puede soportar un vacío completo. Necesariamente va a tener que expatriarse de la organización del vacío. Muchísimas gracias, Luis. De verdad, muchas gracias, Luis. Estupenda conferencia y muy interesante. Queremos invitarles a acompañarnos al hall para la exposición de pósteres que tendremos de nuestros estudiantes. Como somos muchos, yo creo que podemos repartirnos en diferentes grupos para que vayan un poco enterándose de lo que han estado realizando nuestros estudiantes. Muchas gracias. Nos vemos arriba.